Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta manada ávida de aventuras. No pierdas la oportunidad de descubrir increíbles historias y suscríbete a nuestro canal. Pulsa la campanita y arrópate con nuestra compañía que nos disponemos a escuchar un capítulo más de La Mansión de las Muñecas. Capítulo 10. Si existes allá arriba, déjame encontrarle. Transcurrió una noche más de ausencia y temores en la casa de Seida. Leonides decidió recorrer el camino de regreso que hubiese tomado Jenny 2 días antes, según el testimonio de Leticia. Sobre las 4 de la madrugada salió camino a la ceiba. Todo era oscuro cuando llegó a la valla de Gallos. Era tenebroso aquel paisaje rodeado de monte y mala hierba. Un silencio sobrecogedor y aquel ruedo evocaban violencia y sangre. Pero su miedo era más real que los temores infantiles a la oscuridad y a los fantasmas. Su miedo le daba fuerzas en lugar de paralizarle. Se sacudía insistentemente a causa de las picaduras de mosquitos y el alma destrozada. Se arrodilló y gritó sin que nadie pudiese escucharle: si existes allá arriba, déjame encontrarle. Para entonces se derrumbó sobre el aserrín manchado de sangre por tantas muertes inocentes. Recuperadas las fuerzas, se puso en pie y caminó en medio de los montes buscando una pista que le condujese a Jenny. Se adentró en los cañaverales hasta llegar al paso Higinio, donde tomó agua entre las manos y se refrescó la cara. Subió al pedaplén y se dirigió camino a casa. Miraba a todos lados buscando alguna pista infructuosamente, como si sus ojos estuviesen velados a una oscuridad. Luego de unos kilómetros de sobrepasar las inmediaciones de la finca La Mansión, le llamó la atención unas auras que comenzaban a sobrevolar en círculos a lo alto del cielo iluminado con los primeros rayos del sol. Decidió adentrarse en los cañaverales que estaban a su derecha. Caminó entre los surcos hasta llegar a un limpio. Allí estaba Jenny, tendida sobre hojas, completamente vestida, su pelo adornado con flores de caña que para entonces brotaban dando la impresión de estar en medio de un campo de trigo. Contrastaba grotescamente las hormigas y cucarachas que entraban y salían presurosas de su boca, y sus ojos abiertos que nunca más olvidaría Leonides y por los que en tantas noches despertaría gritando con aquella imagen grabada en su mente. Casi fue un aullido de horror lo que se escuchó desde el pedaplén. Acudió un señor que transitaba por allí con una carreta de bueyes. No tardaron en llegar vecinos de los alrededores mientras Leonides, entre sollozos, contaba a todos lo que sabía. Alguien llamó a la policía y en unos 20 minutos ya habrían unas 20 personas allí. Cuando llegó la patrulla, los oficiales despejaron la zona, cercaron el lugar donde encontraron el cadáver. Julito se encargó de comunicar la funesta noticia a Seida, a petición de su hermano, que no se sentía con las fuerzas necesarias para hacerlo. Leonides nunca había estado casado. A lo largo de su vida había mantenido relaciones con algunas mujeres del vecindario. Sin embargo, no llegaron a ser estables ni duraderas. En el fondo, no era consciente de que se sentía con la obligación de proteger a su hermana y a su sobrina, quienes se quedaron abandonadas por un borracho que más que un mal pareciese haberles hecho un favor. De manera que no había muerto su sobrina, había muerto su hija. El escándalo de la tarde anterior provocó que una turba de personas ya diese por hecho lo que para los policías era aún una sospecha. Enardecidas comenzaron a tirar piedras desde el portón de la finca La Mansión gritando: ¡asesino! ¡asesino! Bridget no entendía lo que sucedía y decidió soltar los perros para evitar que aquellos manifestantes entrasen en su propiedad. Aunque no demoró mucho tiempo en que apareciera la patrulla y para entonces tuvo que recoger sus perros nuevamente. ¿Dónde está Nacho? En su casa, supongo, respondió Bridget. Ella les indicó, no sin antes preguntar: ¿sucede algo, oficial? Nacho es sospechoso del asesinato de Jenny y de Jolie. Bridget puso sus manos sobre la cabeza y siguió deprisa tras los policías. Al llegar al bohío, él estaba en el patio con Nando alimentando los gallos. Casi al mismo tiempo se escucharon los perros que venían siguiendo el olor y el rastro de quien pudiese haber estado en la escena del crimen. Olfateaban y de igual manera se dirigieron hacia el bohío. Ladraban causando alboroto en el resto de los animales al punto que Gumersindo tuvo que encerrar los perros propios de la finca para evitar una pelea.
Nando, al escuchar los ladridos y los gritos de los vecinos, aún eufóricos, se escondió temeroso detrás de los corrales, justo detrás de las jaulas de los gallos. Pudo ver a través de una endija cómo prendían a su hermano mientras los perros le ladraban sin control. Nacho tendrá que acompañarnos. Es sospechoso de los asesinatos de Jenny y Yolexis. Soy inocente. Eso tendrá que demostrarlo. Y si no lo es, y si lo es, comience a pensar cómo justifica que los perros le siguiesen hasta aquí. Le esposaron y lo condujeron a la patrulla. Bridget, destrozada, quedó anclada en la puerta del bohío. Ya estará contenta, madrina. Esto era lo que usted quería, ¿no?, reclamó con el rostro resentido. Bridget sintió que su espíritu se iba de este mundo y perdió la conciencia. Cuando despertó, estaba en su cama. La doctora de la familia había venido a socorrerle la subida de tensión arterial. Se sentía desorientada y con muchos deseos de vomitar. Nina, ¿estás bien, Nina? Los policías se llevaron a Nacho y los perros ladraban. Tú lo sabes, ¿verdad, Nina? Sacaron a Nando del cuarto para que Bridget descansase. Le dieron la tarea de cuidar los gallos después de que Gumersindo le dejase atendido con un almuerzo bien servido. Ese día se cerró el paladar y los empleados se marcharon a casa transmitiendo y retransmitiendo los sucesos acaecidos en la finca aquella mañana. Bajo medicación y por recomendación de la doctora, Bridget estuvo en cama. Con una tila logró dormir unas 2 horas. Para las 2 de la tarde se levantó en penumbras porque había cerrado completamente la habitación. Se calentó una sopa bien condimentada del día anterior y se puso a beberla en una jarra de metal, como quien tiene el deber de alimentarse en lugar del placer de disfrutarlo. Sentada en la terraza, aún no había terminado cuando se apareció Julito. Doña, le advertí. ¿Qué quiere, Julito? No es el mejor momento para sarcasmos. Solo vengo a traerle una citación oficial. De parte, tiene que ir a declarar esta tarde a la estación de la policía. Ahí estaré, y si me hace el favor, necesito estar sola. Como usted diga, señora. Aquí le dejo la citación. Gracias a Julito no pudo terminar el último sorbo. Fue entonces que se percató de la ausencia de Nando y le llamó con un grito que le retumbó dentro del cerebro aún adolorido. ¡Nando! Se le vio venir deprisa con su andar torpe desde la parte trasera de la finca. ¿Qué haces, mijo? Le di comida a los gallos. Nando, tienes que arreglarte para venir conmigo. Nina y Nacho, ¿por qué se llevaron a Nacho con esos perros? No es nada, mijo. Ya muy pronto lo dejarán regresar. ¿Verdad, Nina? ¿Verdad? Es más, vístete bien bonito y perfúmate que vamos a ir a verle ahora mismo.